A veces nos pasan cosas que nosotros creemos que Dios no tiene nada que ver. Nosotros creemos con las cosas que nos pasan es que ¿por qué no está Dios conmigo en todo este proceso tan malo y doloroso que estoy pasando? Es que Dios, ¿por qué? Y entonces nos preguntamos muchas veces, ¿por qué? O no, ¿quién lo dice? Yo, a pesar de que uno está en el camino de la fe, a pesar de que uno conoce los propósitos, cuando duele, duele. Y cuando uno pasa por el dolor, cuando uno atraviesa el dolor, le pregunta a Dios, suele preguntarle estas cosas. Después cuando va pasando, uno conectado con Dios, vuelve en sí. Ay, no, pero esto, no tengo que preguntar por qué, tengo que preguntar para qué. Por eso vamos a ver hoy sobre el mensaje, la estrategia de Dios para mi vida. El libro de Éxodo, el capítulo 14, vamos a leer a partir del verso 1 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Mitol y el mar hacia Baal-Zephon. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Amén. Tomen asiento, así vamos a poder interpretar y explicar un poquito el contexto de esta palabra. El pueblo de Israel se había apartado de Dios por muchos años. Se apartaron de Dios. ¿Saben cuando uno se aparta de Dios? Cuando uno deja de hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces ellos sabían que había ciertas cosas que debían hacer. Las dejaron de hacer. Empezaron a hacer todo lo malo y fueron perdiendo el rumbo. Vieron que cuando uno empieza el camino equivocado, uno va perdiendo el rumbo despacito y lo va perdiendo. Y llegaron a un punto en donde eran esclavos de Egipto. Egipto simboliza la esclavitud, porque ellos, justamente cuando nosotros decimos, Dios me sacó de Egipto, Jesús me sacó de Egipto, en diferentes contextos, Jesús me sacó de la esclavitud para hacerme y estar y vivir en libertad. Y me enseña a vivir en libertad. Ahora, los israelitas allí estaban y estaban pensando, a ver, ¿de dónde me va a sacar? A ver, estamos mal, estamos en Egipto, eran cautivos, los maltrataban, los azotaban, les pegaban. Allí estaban, pero en ese lugar tenían casa y tenían comida. Hay gente que dice, estamos mal, pero acostumbrados. Y entonces, como están acostumbrados a estar mal, allí se quedan. Dios les propone, por medio de Moisés, salir de ese lugar e ir a la tierra prometida, a una tierra que él había preparado para sus hijos. Ellos no la conocían, ellos lo que conocían era ese lugar de esclavitud. Bueno, entonces fueron pasando, todos conocen las plagas sobre Israel, sobre Egipto, hasta que Faraón decide dejarlos ir. Ahora, en este contexto, en este pasaje que nosotros leímos, ya el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaban ahí, en el desierto. Entonces Dios le habla a Moisés para que Moisés le transmita al resto de los israelitas, le transmita al resto de sus hijos hacia dónde tenían que ir. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Iba a pasar que Faraón se iba a arrepentir, iba a decir, perdí una mano de obra de 2,5 millones de personas. Ahora tengo que salir a buscar
mano de obra baratísima. ¿Dónde voy a conseguir? Esto sería en términos contemporáneos, ¿no? Tenía, en vez de pagar un salario de 50, pagaban un salario de 2. Y dentro de la familia capaz trabajaban 4 y pagaba a 1. Entonces, en ese estado de opresión, la gente no aguantaba más y le pedía a Dios. Y Dios los saca. Entonces están en el desierto y por eso es que Dios se anticipa. Esto es lo primero que nosotros tenemos que saber en el plan de Dios para nuestras vidas. Dios siempre se anticipa. Por eso es importante estar conectado con Dios. Porque Dios te anticipa lo que va a pasar. No es que hace futurología. No hace así. Dios no trabaja así. Pero sí te anticipa las cosas que van a pasar. ¿Para qué? Para que nosotros estemos sabiendo que en el Señor no hay oportunidad de que las cosas salgan sin que Dios esté en el medio. Lo repito, en el Señor, cuando estoy en el Señor, no hay posibilidad de que las cosas salgan sin que Dios esté en el medio. Entonces, ¿qué va a pasar? Habían salido, estaban todos festejando. Me imagino, wow, lo vencimos a Faraón, salimos. Estamos acá, Dios dice, acampen, vayan para allá. Pero se olvidaron de algo. Faraón iba a decir, verso 3, encerrados están en la tierra. ¿Quién puede sobrevivir en el desierto? Nadie. En el desierto no sobrevive nadie porque no hay agua, porque las temperaturas durante el día, Éxodo 14:1, las temperaturas durante el día son extremas y durante la noche son bajísimas. No tenían lugar donde vivir, no tenían agua, no tenían comida. ¿Cómo iban a ser 2,5 millones de personas para vivir en ese contexto? Entonces Faraón dice, están encerrados ahí. Ahora están debilitados. Voy a volver a traerlos, a someterlos. Voy a volver a someterlos. Entonces, en los planes de Dios estaba que esto pase. Pero en los planes de Dios había 2 tipos de aristas. La primera era sacar a sus hijos de ese estado de opresión y de ese estado de castigo constante. Sacarlos y llevarlos a un lugar mejor. Pero la otra era hacerles justicia. Porque la otra era que Faraón supiera quién es Dios. Que Faraón, que se reía, claro, porque estos hebreos, estos israelitas, estos que hacen esto, estos que creen, que se reía, supiera que había con una sola persona que no se podía meter y era con Dios. Por eso es que dice, después, dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón. Faraón nunca se iba a convertir, pero le iba a tener temor. Faraón no se iba a convertir en hijo de Dios. No iba a decir, wow, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en él voy a creer. No, pero iba a saber, y eso iba a quedar en la historia de la humanidad. Iba a saber que con el Dios de Israel no se podía meter. Entonces, eso es hacerle justicia. Fíjense cómo Dios se anticipó. Había un proceso de dolor que todos los hijos de Israel estuvieron pasando. Por sus propias equivocaciones. Porque la verdad es que cuando nosotros tomamos decisiones fuera de la dirección de Dios, son decisiones, por ejemplo, mire, uno en la vida personal, uno toma decisiones y dice, ¿por qué mis padres me enseñaron esto? ¿Por qué mis padres me enseñaron lo otro? O es más, ¿para qué voy a hacer esto? Mire, este fracasó, este fracasó, este fracasó. Hay como modas que se usan, ¿no? En la época, dadas las circunstancias, la familia se formaba
socialmente los padres, iba a decir contrataban, pero queda feo, los padres arreglaban el matrimonio y el hombre pagaba la dote. Eso era una cuestión social y el matrimonio y la familia se conformaba de esa forma. Después se fue formando de otras, ya fueron eligiendo. El hombre acercaba un proyecto a la familia, pedía la mano. De acuerdo a la época, fueron cambiando las formas en que el hombre y la mujer se relacionan y comienzan una familia. Hubo después épocas de guerra en donde los matrimonios se firmaban por poder. Entonces, uno estaba en un país y otro estaba en el otro y firmaban en diferentes contextos y estaban casados. Hubo familias que se casaron y la guerra los separó y estuvieron años separados hasta que después se volvieron a juntar. Hubo momentos en donde tuvieron que volver, salir de Europa, vinieron de pronto para la Argentina y tardó años en que el matrimonio volviera a unirse. Sin embargo, aunque estaban separados de hecho, no estaban separados de espíritu, porque había sido algo, una tragedia, algo momentáneo. O sea que las circunstancias sociales afectan las decisiones que uno toma. Hoy tenemos otras modas. La moda de hoy es probar y ver, como dicen los chicos, probar y ver qué onda. Entonces a los 18, a los 20 años, capaz ya tienen varios hijos de diferentes papás. Y hoy se forman una familia y se van a vivir con la suegra o con el suegro. En la misma habitación donde estaba la hija sola. Y si no, del otro lado. Se van del suegro. ¿No? Pero lo que digo es que va cambiando la situación social. Hoy nosotros tenemos hoy hay muchas personas que se casan después de estar viviendo muchos años juntos, porque dicen, bueno, vamos a probar si esto funciona, entonces después nos casamos. Digo que estas son modas, pero Dios tiene un modelo. Y el modelo se creó y se formó antes de la moda. Dios crea al hombre y a la mujer, Dios crea la humanidad, Dios crea los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos, y después crea al hombre y a la mujer y los bendice. Bendijo la unión. Por ahí, y de allí parte la multiplicación de la economía, la multiplicación de las empresas, la multiplicación de todo, parte de la bendición de Dios. Entonces, fíjense que en este contexto, estos israelitas habían cometido un montón de estos errores. Y bueno, si hoy se usa esto, hagamos esto. Y se habían apartado del modelo que conocían de Dios. Miren, le estoy resumiendo 400 años de historia. O sea que estos que en realidad estaban sufriendo, padeciendo la opresión de Egipto, del faraón, no eran los que hicieron lo malo, eran los que heredaron esas costumbres. Así que fíjense lo importante que es cuando yo tomo decisiones. Porque la decisión que yo tome hoy va a impactar directamente en mi descendencia. Directamente. Esa decisión que yo tomo de bendición, de cambio, de prosperidad, de hacer las cosas a la manera de Dios, va a dar también otra enseñanza. Porque hubo una época que los padres decían, en la vida se aprende a los golpes. A los golpes uno aprende. Pero en el Señor no hace falta eso. Fuera de Dios sí, pero en el Señor no hace falta. Y cuando nosotros hablamos del modelo del Señor, Él tenía una estrategia. Él sabía cómo iba a sacarlo, sabía todo lo que iba a hacer que haga Faraón, pero quería sacar a sus hijos.
cumplirles lo que le había prometido. Entonces, bueno, pasa todo esto, ¿no? Se acerca a Egipto, se acerca al faraón. Miren lo que dice el verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se envolvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció un carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, del rey de Egipto, y él los siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. No estaban huyendo porque tenían miedo. Cuando Dios le habló a José en sueños y le dijo: toma a María y al niño y ve a Egipto, porque vienen a matarte, no era algo aleatorio, era una dirección concreta, era un momento concreto. Iban a venir a buscarlos y a matarlos. Había un peligro y Dios se anticipa y nos advierte. Hay mucha gente que cuando nosotros le hablamos del Señor dice: no, pero yo sí así estoy bien, yo en mi casa estoy bien, yo en mi casa estoy bien. El otro día me decía una persona que tiene una cruz, un rosario, y dice: yo cada vez que paso le doy un beso y ya estoy bien. Y así que a mí déjame que yo así estoy bien. Interpretan a Dios conforme a lo que ellos creen. Pero Dios es al revés, funciona al revés. El reino de Dios funciona al revés, no porque uno lo diga, sino porque Él es el dueño de todo. Como Él nos creó, Él todo lo que hace es para guardarnos. Y es para que nosotros vivamos la mejor vida que pudimos vivir. No la buena, la mejor vida que pudimos vivir. Para eso Él nos creó. Y Él nos creó para que nosotros seamos en la tierra su ejemplo. Él nos diseñó, Él nos creó para que nosotros, cuando pasen las diferentes modas, nosotros nos quedemos, porque la palabra siempre es igual, es viva, es eficaz, no cambia. Entonces, fíjense que Él advierte y le habló y le dijo a los hijos de Israel: se fueron, salieron con mano poderosa, no salían huyendo. José no salió huyendo, salió con la dirección de Dios. La gente puede decir: me tiene miedo, ¿qué le pasa ahora? ¿Qué le pasa que ahora cambió? Están locos. Domingo a la mañana, levantarse temprano. Pero ¿cómo van? No sabe que cuando uno sale con mano poderosa. Y esto significa, no es que la vida va a estar resuelta, no es que no nos van a pasar más cosas. Lo que significa es que en todo lo que me pase va a estar el Señor para guardarme, para guiarme y para que yo viva en el mejor camino de mi vida. Entonces, verso 9, siguiéndonos los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado del Pijagirón, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: esto es genial, esto miren, porque miren si no es lo que la gente y lo que solemos decir ahora. No había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto.
¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que hablamos, lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? No es una locura. Cuando Dios quiere llevarnos a un lugar mejor, nosotros decimos, pero si así estaba bien. Así estaba bien. A Moisés le decía, déjanos acá, que 2 o 3 golpes por día no es nada. Y Dios tenía prometido, les había prometido una tierra donde fluye leche y miel, donde no hay opresión, donde no hay un lugar que no te están castigando, no te están insultando, no te están, no matan a tu familia, no te pasa todo esto. Esa es la promesa de Dios. Pero la persona que vive en cautiverio, la persona que vive en esclavitud, que no conoce la libertad, no puede ver esto. Por eso es que es importante creer que Dios tiene la mejor estrategia. Porque si no va a pasar que, claro, mire, Dios tenía todo este plan. Mire que no terminé. No terminamos con el plan de Dios, pero al primer obstáculo, ya toda esta gente miró para atrás y dijo, pero ¿para qué nos fuimos? ¿Para qué nos hiciste salir? ¿Para qué me hiciste dejar la droga? ¿Para qué me hiciste dejar el alcohol? Si ahora resulta que me doy cuenta que tengo responsabilidades. ¿Para qué voy a dejar la delincuencia? ¿Para qué voy a dejar de hacer lo malo? Y es más, mire, y el que es bueno dice, pero ¿para qué voy a ser mejor si así estoy bien? En los planes de Dios, siempre Él nos quiere llevar a un lugar mejor. Él siempre quiere que nosotros seamos bendecidos todo el tiempo, que seamos más felices, que vivamos en esa presencia, que aunque nosotros, miren, hay tanta gente que se equivoca. Cuando hablamos así, la gente dice, pero hay un montón de gente, y este. Mire, hay mucha gente que hace las cosas mal. Hay mucha gente que hace mal, pero le aseguro, hay mucha gente que hace bien. Y somos más los que hacemos el bien que los que hacen el mal. Por eso es importante que entendamos el propósito de Dios, la estrategia de Dios, porque Dios nos hace pasar por todo eso para que en todo tiempo, hasta el faraón, que era el más poderoso, el más importante, con más dinero, tenga que decir, wow, y este chiquitito, esclavo, hebreo, indocto, sin plata, sin nada, esta gente, estos fueron más que yo. Resulta que ellos, al Dios que les sirve, me venció. Y no me venció con armas, no me venció amenazándome, no me venció matando a la gente, pero mostró Dios, mostró su poder. Por eso es que cuando uno está conectado a Dios, aunque está a veces en momentos en donde uno está entre la espada y la pared, porque estos hijos de Israel estaban entre la espada y la pared, tenían el mar de un lado y del otro lado tenían a Faraón, que venía con todos sus arsenales, con todos los caballos, con todo a matarlos. Y ellos que dijeron, wow, al fin le creímos y ahora vamos a morir ahogados. Y si no morimos ahogados, vamos a morir porque esto nos van a matar. Entonces lo trajiste hasta acá para morir. Y Dios nunca nos lleva al límite para morir. Él nos lleva al límite para vivir. Él nos lleva al límite para que nosotros digamos, wow, sí, es Dios. No me salvó un hombre, no me sanó una persona, no. Es Dios. Y Él quiere llevarse el primer lugar, porque Él es el creador. Entonces, pasa esto, y Moisés dijo al pueblo, no teman, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por nosotros, porque los egipcios que habéis visto
nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A veces los ministros decimos palabras en momentos en donde tenemos que hacer lo que sabemos hacer. Los ministros a veces nos ponemos como en eso, ellos estaban sintiéndose morir. Ellos dijeron, ahora es el momento de la muerte. Llegamos hasta acá, nos vamos a morir. No va a pasar más nada, nos vamos a morir, ya está. ¿Cómo salimos de esa si tengo el mal enfrente? Y Moisés se puso así esas palabras, bueno, Jehová peleará nuestra batalla, cosas que uno cuando está en desesperación, uno no lo puede entender. Uno no puede entender, o sea, porque el pánico se apodera de la persona. Y el pánico hace que nosotros no sepamos para qué lado disparar. Entonces, uno no entiende nada, dice, pero ¿para qué? Pero ¿para qué? Y él se puso a decir estas suaves y lindas palabras. Jehová peleará la batalla por nosotros. Y este es el verso clave de todo este mensaje. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Lo repito. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Dios tenía una estrategia, no era para la muerte, era para la vida. Pero hay cosas que hace Dios y hay cosas que las hacemos nosotros. Usted va a poder decir, bueno, que la haga otro. Bueno, está bien. Pero hay cosas que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Si yo no las quiero hacer, otro la va a hacer, sí, otro la va a hacer. Pero yo voy a ser suplantada. Pero Moisés tenía que agarrar la vara, porque él ya había arreglado con Dios. Y esa vara tiene el poder. Dios le había delegado a Moisés un poder para actuar en momentos determinados. Por eso lo guiaba. Y le decía, mirá que van a salir, mirá que los van a perseguir. Moisés sabía, porque Dios le había dicho, yo voy a hacer que Faraón los persiga. Entonces a veces estamos en situaciones en nuestras vidas en donde nos sentimos morir. Nos sentimos morir. Sentimos tanto dolor. Vemos de un lado el mar imposible de cruzar y atrás lo que nos persigue. Vemos de pronto no un mar, vemos una montaña impresionante que no puedo subir. Y ahí estamos, sintiéndonos que es el final. Sintiendo que no hay oportunidad, que no hay escapatoria, que no puedo ir para atrás, no puedo ir para adelante. ¿Para qué llegué hasta acá? Pero el para qué llegué hasta acá no es lo que va a mover el milagro de Dios. El milagro de Dios lo mueve cuando estamos ahí, cuando levanto la vara, cuando levanto la palabra profética, cuando levanto esa palabra que entra como espada de dos filos, la palabra que rompe una estructura, que da vida y se produce el milagro. Mire, el milagro acá no se produjo porque 2,5 millones de israelitas creían que Dios iba a hacer el milagro. Acá el milagro se produce por 2 personas importantes. Dios que lo provoca y Moisés que lo hace. Así que Moisés tenía que levantar, tal cual lo hizo. Extendió su vara sobre el mar y el mar se dividió. Esto no es una historia fantástica. La arqueología descubrió los carros en el fondo del mar. O sea que los registros arqueológicos demuestran esta historia que para algunos puede ser fantástica. Pero dentro de muchos años van a hablar
de historias fantásticas que pasaron durante la pandemia. Cuando la gente, todos se morían, pero Dios ponía su mano sobre una persona. El otro día escuchábamos a un pastor que tuvo 8 meses en terapia, de los primeros que se enfermó con COVID. Muerto por la ciencia, pero muerto por la ciencia. 8 meses en terapia, intubado, una cosa impresionante. No va a vivir, no va a vivir, no va a vivir. Y vivía. Y hoy predica a Cristo. Pero los médicos decían, es un milagro. La pastora Patricia también decía, todos los días no va a vivir. 90% de los pulmones tomados. Solo el 10% para respirar. Te intubamos para morir. Y Dios dijo, no va a vivir. Y empezó la obra y la terminó. Por eso es que a veces, no sé, ¿cuál es ese gigante? El mar, el faraón, una enfermedad, un problema económico, la soledad, la tristeza, la angustia, los fracasos, el pasado, el presente o el futuro. Porque mira, a veces nos preocupa tanto el presente, nos preocupa tanto el pasado, como nos preocupa tanto el futuro. Ya no vivimos nada. El presente ya pasó y el futuro lo tengo que construir. Lo construyo con el presente. Pero cuando yo me desenfoco del plan, de la estrategia de Dios, cuando no lo entiendo, por eso es que a Dios hay que acercarse a conocerlo. Cuando yo lo conozco a Dios, lo conozco, voy entendiendo. Porque Dios se deja descubrir, esto es lo maravilloso. En esta época, Dios se deja descubrir. Él deja que nosotros nos acercamos, que le preguntemos, y Él nos guía y nos va respondiendo. Claro, entonces uno dice, esto que estoy pasando, sí, no es de muerte. No es de muerte. Había en la época de Jesús, había un paralítico, un deformado, y los discípulos decían, pero este que hizo mal, él o sus padres, ¿quién pecó? Él o sus padres, pero ¿cómo van a hacer con semejante maldición? Y Él les dijo, ni él ni los padres. Esto es para glorificarlo. Porque cuando lo iba a sanar, la gente iba a decir, ¡wow! Pero ¿quién lo sanó si fue un paralítico de toda la vida? ¿Quién lo sanó? ¿Quién lo trajo de muerte a vida? Si ya la ciencia decía, se va a morir. Mire, hay momentos en donde hay tanto olor a muerte que se siente en el ambiente. Cuando fue lo de la pandemia, ¿o no? Se sentía como una opresión todo el tiempo a muerte. Ese olor especial. Cuando Jesús fue crucificado, había olor a muerte. El enemigo había dicho, lo vencí. Ya está, lo maté. La cruz acá está. Crucificado. Lo que no sabía, que el tercer día iba a resucitar. Por eso es que nosotros no creemos en un Cristo que está en la cruz. Porque de la cruz lo bajaron muerto. Y Dios lo revivió y lo resucitó. Y después se presentó frente a otras personas con pruebas indubitables. Comió, se rió, tomó agua, tomó vino, para que él había resucitado. Por eso es que como Dios no está muerto, no está en una estampita. No está, es como una foto, pero en realidad está en lo que creo, está en lo que declaro, está en lo que digo, está en cómo me muevo. Por eso es que no es para muerte, sino es para bendición, es para vida. Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de ustedes. Pasó mal, pasó un proceso, pasó un dolor, pasamos sufrimiento, pero de todo eso Dios nos va a sacar para llevarnos a la luz admirable y traer lo que más anhelamos, que es descanso. Jesús nos prometió que todo lo que nosotros tengamos que dejar por Él, Él nos iba a retribuir 100 veces más en esta vida. 100 veces más. Y además, pasar con Él la eternidad. 100 veces más. Mire, yo no sé qué es lo que pude dejar
para acercarme a Dios que sea tan importante? Porque en el momento en que uno le abre el corazón a Dios, en ese momento uno está pensando, me van a pedir plata. Una hermana me dijo una vez, ¿qué interés tienen tanto ustedes que tienen en el bautismo? En el bautismo. ¿Cuál es el interés que tienen? Cuéntenme, ¿qué les pasa? Ninguno, a nosotros ninguno. Tu crecimiento espiritual. Porque ella pensaba que por el bautismo había que pagar, porque vienen con la idea de la Iglesia Católica. Entonces creen que si se bautizan tienen que pagar, tienen que cumplir esto, tienen que generarse compromiso. La vida en el Señor es una construcción diaria. Dios es vivencial. Es vivencial, lo vemos. En esa mano poderosa, lo vemos. Cuando uno está atravesando esto, ¿no? Esto que está entre el mar y no el mar, dice, wow, acá ya está, no tengo salida. Pero además, aunque la tuviera, no tengo fuerza. No tengo fuerza para atravesar el mundo. No tengo fuerza para hacer nada. Pero Dios hace lo maravilloso. Él hace lo necesario. Para dejarnos en nosotros una huella, que es la huella sobrenatural de su amor. El amor de Dios es el que cubre multitud de pecados. ¿Saben por qué? Porque el amor transforma. No transforma la disciplina. Moldea la disciplina, el carácter. Pero lo que transforma es el amor de Dios. Lo que transforma a una persona es sentirse amada, sentirse valorada, sentirse que tuvo sentido lo que hizo. Que tuvo sentido para alguien. Que alguien lo espera, lo anhela. Que tuvo sentido, que tiene sentido. Entonces en eso vamos viendo cómo el amor de Dios nos da ganas de revivir, porque Él revive con ese amor la esperanza en nosotros, de extender todos los días y de vivir todos los días el mejor día de nuestras vidas. Dios tiene un propósito con vos. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, con los que nos están viendo en las redes sociales. Y tiene una estrategia. Yo no sé si estás en ese lugar, en ese momento que estás entre la espada y la pared. Si el dolor te presionó de tal forma que pensás que no podés salir. Si estás pensando, antes estaba mejor. Al final, ¿para qué hice esto? Hubiese hecho lo otro. Me hubiese quedado como estaba así, mal, pero acostumbrado. Dios quiere llevarnos a un lugar en donde nunca nos acostumbremos de descubrirlo a Él. Nunca nos acostumbremos, porque nos asombra todo el tiempo, con milagros, con señales, con muestras de amor y con muestras de que todo lo poderoso está en Él. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies, así oramos y le pedimos al Padre que esta palabra que dijimos sea no solamente de bendición, sino de crecimiento y de respuesta a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia a orar y clamar e interceder por cada uno de tus hijos presentes. Yo intercedo por los que están viendo estos mensajes en las redes sociales. Yo no sé, Señor, lo que a ellos les sucede, pero yo declaro en el nombre de Jesús y profetizo sobre sus vidas que ese dolor, esa angustia se va. Yo declaro sobre sus vidas que empiezan ríos de agua viva a correr por su torrente sanguíneo, a sentir la gloria, a sentir la paz, a sentir la sanidad que proviene de ti, a vivir todos los bienes y atributos que estamos viviendo en tu presencia. Padre, yo declaro que sobre esta casa apostólica empiezan a llegar hijos e hijas del norte y del sur, del este y del oeste, a clamar por tu presencia, a ver hombres y mujeres transformadas. Yo declaro que este es un tiempo en donde se acabó la oscuridad, se acabó la muerte, se acabó el dolor, se acabó la desesperanza, e instalo en el nombre de Jesús el gozo, la dicha y la alegría en el nombre de Jesús. Hoy abro los cielos en tu nombre y declaro sobre la vida de tus hijos presentes
el mejor tiempo, las mejores oportunidades, los mejores negocios, lo mejor para estos tiempos. Las causas que están trabadas hoy se destraban. Lo que está sin entender, hoy trae la respuesta. Lo que no podíamos ver, hoy empezamos a ver. Lo que no podíamos sentir, hoy empezamos a sentir. Porque hay un tiempo de revelación y declaramos que estamos preparándonos para la mejor etapa de nuestra vida que comienza en el 2023. Que comienza en el 2023. Nos preparamos para cerrar un año con toda la bendición de Dios y empezar el año próximo mejor. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Estamos contentos.